En este episodio de nuestro nuevo podcast vamos a hablar sobre los regímenes cambiarios y cómo afectan al comercio internacional. Por ejemplo, imagina que eres el dueño de una tienda de bicicletas de montaña en una isla del Pacífico. Estás planeando importar 100 bicicletas desde California en julio, pero es marzo y necesitas calcular cuánto dinero en tu moneda local vas a necesitar para hacer la compra. Aquí es donde entra en juego el régimen cambiario de tu país. Si tu país tiene un régimen de cambio fijo, por ejemplo, vinculado al dólar, sabrás que el precio de las bicicletas en tu moneda nacional no va a cambiar de aquí a julio. Esto te da tranquilidad para saber un presupuesto estable. Sin embargo, si el régimen cambiario es flexible, el valor de tu moneda podría sustituir o bajar en los próximos meses. Eso significa que podrías necesitar más o menos dinero en tu moneda local para comprar las bicicletas, dependiendo de cómo cambie el tipo de cambio. Ahora bien, vamos a responder algunas preguntas claves sobre los regímenes cambiarios. ¿Cuál es la principal diferencia entre un régimen cambiario fijo y uno flotante? La diferencia principal entre un régimen cambiario fijo y uno flotante es que el régimen fijo el valor de la moneda está vinculado a otra moneda, como el dólar, lo que proporciona estabilidad, pero elimina la independencia en la política monetaria. En un régimen flotante, el valor de la moneda se determina principalmente por el mercado, permitiendo una política monetaria independiente, pero con posibles fluctuaciones más grandes en el tipo de cambio. Ahora bien, la segunda pregunta es, ¿cuál es el régimen más conveniente para una economía? Pues la respuesta depende de la situación económica y las prioridades del país. Los regímenes de cambio fijo son ideales para países que buscan estabilidad, especialmente en economías con alta inflación, ya que garantizan un valor predecible en las transacciones internacionales. Sin embargo, este tipo de régimen limita la flexibilidad de la política monetaria. Pero por otro lado, los regímenes flotantes son más adecuados para países con mercados financieros desarrollados, ya que permiten una mayor independencia en la política económica, aunque con el régimen de más volatilidad. La tercera es, ¿cuál es el propósito de la lectura de Jonathan? Bueno, pues el propósito de la lectura son las ventajas y desventajas de los diferentes regímenes cambiarios, ya sean fijos, flotantes o intermedios, evaluando cómo cada uno influye en el crecimiento económico y en la estabilidad financiera a largo plazo. ¿Cuál es el propósito de la lectura de Anderson y Romain? El propósito de la lectura es explicar cómo los regímenes cambiarios afectan el comercio internacional y la importancia de elegir un régimen adecuado en función de la estabilidad financiera, la inflación y etc. La conclusión de la sección de regímenes cambiarios, en esta sección yo considero que influye que los países han tenido que adoptar regímenes más extremos. Es decir, paridades duras o flotaciones, en lugar de optar por regímenes intermedios. Esta tendencia se debe a que los regímenes intermedios han demostrado ser vulnerables a las crisis financieras. En los últimos años, sin embargo, ha habido una mayor mesura en las decisiones sobre los regímenes cambiarios, con un regreso parcial a sistemas menos rígidos. Ahora bien, la conclusión de la sección del régimen cambiario, yo concluyo que no existe un régimen cambiario único, que sea el mejor para todos los países. La elección depende de la estructura económica de cada país, la flexibilidad de su política monetaria y su expansión a otros externos. Algunos países con mercados financieros desarrollados pueden beneficiarse de un régimen flotante, mientras que aquellos con menos estabilidad económica pueden preferir un régimen fijo o intermedio. Muchas gracias por escuchar
el podcast. Y por último, quiero concluir que los regímenes cambiarios son una parte fundamental de la economía global y, como hemos visto, tienen un impacto directo en las decisiones cotidianas de cada comerciante y empresas. Nos vemos en el próximo episodio.